Vamos. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer un proyecto nuevo, en realidad vamos a hacer dos hoy. Y lo que voy a hacer también es, por otro lado, si ya lo hacemos ahora. Estamos acá. Clase 23 debería haber sido la anterior. Voy a parar acá. Así ya de paso van viendo de dónde salen los archivos. Me vengo a Source. Voy a copiar esta ruta. Y bueno, la voy a pegar acá. Nunca me acuerdo cómo es la barra esa, así que la voy a pegar de acá. Alt 92 me parece. ¿Por qué no me toma? Ah, porque tiene 12 acá al principio. Ahí está. Y es este proyecto que está acá. Y lo voy a copiar acá. Y de paso, ya que estamos acá, voy a crear la carpeta clase 24 y al final de hoy tiramos acá. Así después hacemos un... Ah, pero bueno, no sé si me va a dejar por el tema... Capaz que con... Bueno, ahora nos fijamos, después nos vemos. Entonces nos venimos a NetBeans y vamos a crear un proyecto nuevo. File, New Project, Java with Maven, Java Web Application. Next, y vamos a ponerle proyecto 02-22026. Dentro de esta carpetita nosotros teníamos algunas carpetitas donde tenemos que ir ordenando el código, por eso estamos utilizando un gestor de proyectos como es Maven. Lo que vamos a hacer es vamos a crear dentro de subpackages un nuevo Java Packages. En definitiva es un archivito que va a contener todas nuestras clases. Después vamos a hablar un ratito de lo que son clases y objetos. Pero en este primer proyecto vamos a crearle, no sé, una clase que se llame práctica 01. Este lo voy a eliminar, me figura todavía en un color gris porque no lo estamos utilizando. Y ahora sí, dentro de este paquete de clases voy a crear uno nuevo que va a ser una nueva Java Class y le ponemos, no sé, clase 01. Dentro de esta clase 01, yo si quiero ejecutar esta clase, me va a tirar un error porque me va a decir que no hay ningún método main como para ejecutar las instrucciones. Obviamente lo tendríamos que crear. Esto lo voy a borrar. Y dentro de esta Java Class, por lo menos en este ejercicio, vamos a crear este método main. Después, cuando veamos la práctica que sigue, vamos a hacer otra cosa diferente. Public, esta es la forma de acceso. Static, void, main, strings, acá era, sí, corchetes, args, abro y cierro llaves. Y ahora por lo menos ya tengo mi método main listo para empezar a trabajar. Todo lo que ejecute en este método main es lo que en definitiva lo que va a ejecutar Java. Si yo ahora esto lo quiero correr, ahora sí me dice que hay una clase 01 disponible con un método main classes. Si yo le digo seleccionar, me va a correr este proyecto sin absolutamente nada que mostrar porque solamente lo compiló y me está diciendo que el build o el buildeo de la aplicación es correcto. Bueno, volvamos acá entonces. Lo que vamos a ver hoy es algo que vimos o empezamos a ver con JavaScript. No, en realidad lo vimos completo, pero vamos a chequearlo de nuevo, así después lo vamos mergeando o lo vamos combinando con lo que vemos dentro de un ratito. Lo que vamos a ver son funciones. Las funciones son es código que nosotros vamos a encapsular para poder reutilizar las veces que necesitemos, ¿sí? Entonces, este código que vamos a reutilizar lo vamos a encapsular dentro de funciones y las funciones van a tener dos partes que van a estar bien definidas entre sí.
Por un lado vamos a tener la definición de la función y por otro lado teníamos el llamado de la función. Vamos a ver cómo se trabajan esas funciones en JavaScript. Entonces, vamos a hacer cosas muy sencillas y muy rápidas, porque este tema relativamente lo tenemos ya bastante masticado con JavaScript, pero si alguno necesita refrescar o tiene que hacer una consulta, háganla sin ningún tipo de problema. Lo primero que voy a hacer, voy a crear unas variables random, entero, valor 1, entero, valor 2, y no sé, entero res de resultado, y ahí creé mis 3 variables. Las 3 variables me las está marcando en amarillo. Un amarillo significa un warning, quiere decir que nosotros esas variables no las estamos utilizando, aunque las acabamos de crear. Lo que voy a hacer ahora es, voy a utilizar una variable que le puedo poner el nombre que se les ocurra para hacer un ingreso de datos por pantalla. Esta variable la voy a crear con la clase scanner. Scanner, ingreso igual, new, scanner, system.in. Está marcando un error. Este scanner es una clase, que ahora vamos a definir lo que es una clase en el ejercicio siguiente, pero más allá de eso me está generando un error. ¿Por qué era este error que me está generando? ¿Se acuerdan? Porque no importaste el coso, ¿era? Exactamente. El- Exactamente, era exacto. Espera un segundito. Perdón, va a estar complicado hoy, pero va a estar difícil la garganta. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer siempre es, hay algunas funciones que son propias del lenguaje que nosotros las tenemos que importar, que no vienen importadas por default. Entonces, esta clase la tenemos que importar. Import java.util.scanner. Igualmente, si ustedes se paran sobre el error, les estaría indicando que no están importando la clase de una manera bastante obvia, así que no van a tener problema. Bueno, entonces ahora también me está marcando que ingreso es un warning porque yo estoy declarando una variable de otro tipo nada más, pero tampoco la estoy utilizando. Entonces lo que voy a hacer es primero a la vieja usanza y después vamos a utilizar una función. Si yo quisiese ingresar estos datos por pantalla, tengo que utilizar. Primero le pondría una etiqueta. Nosotros resumimos en South el system.out.println y le podemos decir ingrese valor número 1. Dejamos un espacio, ponemos coma, digo 2 puntos y abajo ponemos que valor 1 va a ser igual a ingreso, que es la variable scanner, punto next int. Next int, acá está. Si yo tuviera que ingresar otro tipo de datos, sería next por el tipo de datos que acabo de crear. Y si fuese, por ejemplo, un string, sería next line, próxima línea. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo propio ahora con el otro valor. Vamos a hacer copy-paste. Ingrese valor número 2. Valor número 2. Y ahí les estoy asignando un valor a cada una de estas variables. Ahora, yo podría decir que, bueno, pongo south, que es más corto, y le podría decir la multiplicación es 2 puntos más valor 1 por valor 2. Si yo esto lo ejecuto, no tiene mucha ciencia, creo que más o menos todos ya estamos entendiendo cómo funciona esta parte. Yo le pongo 25, resultado de 625, hasta ahí no tiene mucha vuelta que darle. No, estábamos acá en Netflix.
Bueno, entonces ahora vamos a cambiar. En vez de imprimir esto, yo lo que quiero es generar alguna función que yo esa función la pueda utilizar. Nosotros estamos haciendo una multiplicación, pero lo podríamos hacer con cualquier otro dato. Y esa función que me devuelva el valor que yo acabo de multiplicar. Entonces, para crear una función en Java, lo que tenemos que hacer es, de la misma manera que lo hicimos con JavaScript en su momento, creamos acá abajo un public static. Vamos a poner un int acá, no sé, multiplicar. Y a esta función yo le voy a pasar dos valores, entero x, entero y. ¿Por qué las redefino ahí? Porque como yo le voy a pasar una copia de ese dato, de ese valor, yo a esta función le podría poner el valor, el nombre que quisiese acá. Lo único que tengo que hacer es que a la hora de invocar a esta función, pasarle estos dos valores, como en este caso son dos enteros, no había ningún problema, pero si fuese un entero y un string, por ejemplo, yo debería en el mismo orden pasárselos. Me está marcando un error la función. ¿Por qué era el error que me está marcando? ¿Quién se acuerda? Nosotros estamos diciendo que esa función tiene que devolver algo. Y si la función tiene que devolver algo, ¿qué es lo que debería tener como mínimo? Un return. No está declarada. No, un Ni es- return. Yo acá en esta función estoy diciendo que se llama multiplicar, que le voy a mandar dos datos, pero le estoy indicando que voy a devolver un entero. Si yo voy a devolver algo, tengo que tener mínimamente un return. Vamos a poner un return 0 como para que el error se vaya. En este caso, ahí el error por lo menos ya se disipó porque estoy devolviendo un 0, pero no voy a devolver un 0. Yo lo que debería devolver es, por ejemplo, voy a crear entero, resultado, igual, x por y. Y ahora voy a devolver resultado. ¿Sí? Si yo esto lo guardo, vean que los warnings desaparecieron dentro de la función, porque yo el dato lo estoy utilizando, pero yo lo único que hice acá fue definir una función. Yo puedo tener una infinidad de funciones definidas, pero si yo no la llamo nunca, la función no va a hacer nada. ¿Cómo llamábamos esa función? ¿Se acuerdan? Mientras yo toso un poco. La invocabas con el nombre de la función y dándole los valores que te pide. En parte sí, pero te estaría faltando algo. No, me mataste. ¿No hay que asignárselo a una variable el valor? Exactamente, la función va a devolver un valor entero. Si va a devolver un valor entero, quiere decir que yo lo tengo que almacenar en algún lado. Entonces yo voy a utilizar esta variable que creé acá y le voy a decir que va a ser igual a multiplicar y le voy a pasar valor 1 y le voy a pasar valor 2. Guardo. Se me fueron los dos errores de valor 1 y valor 2. Y ahora yo le estoy asignando un valor a res, pero no estoy haciendo nada con ello. Entonces, en lugar de hacer esto, yo voy a decir un south, un copy paste de todo esto, y voy a decirle acá más res. Guardo, ejecuto. Y 30, el valor es 900, el buildeo fue exitoso. ¿Sí? ¿En qué gano con esto? Que si yo esta función la tuviese que utilizar una n determinada cantidad de veces, solamente la escribo una vez y después la llamo las veces que necesite. Ahora, ¿cómo podríamos hacer una función que yo no quiero que me devuelva al main
el resultado, sino quiero mandarle yo unos datos y que me muestre la función por pantalla el, el error. Perdón, el error no, que me muestre el resultado. ¿Cómo sería? Que yo le mande los datos, pero que no me devuelva nada. ¿Cómo sería esta función? Public, static, acá qué sería, si no quiero que me devuelva nada. Directamente el nombre. Sí, o void. Creo que con el nombre directamente lo toma igual, pero si no, le especificamos void. Vamos a ver. No, es obligatorio ponerlo. Bueno, después del static va el void. El void es un vacío, o sea que no voy a devolver nada. Entonces acá yo le voy a mandar estos dos datos, vamos a mandarle lo mismo, no vamos a hacer nada nuevo. Y directamente acá yo le puedo decir sought, el resultado de la división, vamos a poner así, es 2 puntos más, y acá podría ser lo mismo que hice arriba. Puedo directamente poner que es x dividido y, o podría crear una variable auxiliar acá y imprimir la variable auxiliar. En este tipo de cuestiones son ejercicios muy sencillos, con lo cual no vamos a no va a variar en nada. Y yo acá abajo podría decir que system sought el resultado, no, directamente el resultado de la división te lo imprime directamente la función. Entonces acá yo directamente podría llamar a div y a div le paso le paso valor 1 y valor 2. Vamos a probarlo. $25, resultado es 1, ¿sí? Esto lo vimos en JavaScript, pero bueno, no importa. O sea, más o menos se acuerdan, quieren que veamos algo más. Creo que en líneas generales no tiene mucha vuelta, habría que simplemente respetar el orden en el cual nosotros mandamos los valores, ¿sí? Sobre todo, insisto en lo mismo, cuando ustedes tienen una función un poco más compleja, el orden de los valores, si está mal en cuanto a los tipos de datos, es el mismo compilador el que no les va a dejar ejecutar el programa, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo muy práctico de lo que yo me refiero cuando el error no sucede, pero los datos están mal. Si yo hiciese esto porque me equivoqué, ¿sí? El compilador no me va a decir nada, porque es correcto, los dos son enteros. Pero yo vamos a suponer que esto lo ejecuto y le digo que el primer dato es el 25 y el segundo un 2, la multiplicación es correcta, pero el resultado de la división me está dando 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy pasando los datos al revés. Me puedo volver loco buscando en qué me equivoqué, cuando lo que hice mal fue cómo pasé los parámetros, que los pasé invertidos, ¿sí? En ese caso, tengan presente. Creo que la semana que viene, no, esta semana, si estoy un poco perdido, es la última clase de la primera parte de Java, ¿sí? O sea, no se asusten. Vamos a llegar a ver si se puede lo que es catch try, porque me puede suceder lo siguiente. El manejo de excepciones, ¿no? No catch try. Si yo le digo 25 el primer valor, 0 el segundo, y me tiro un errorazo, ¿sí? Una división por 0 es una excepción que me genera un error incontrolable, por eso el buildeo de la aplicación falló y me tira error por todos lados. El viernes, vamos a ver algo de catch try, que es una forma de manejar estos errores. Bueno, creo que no hay mucho más que esto, no sé si se acuerdan, si quieren que veamos algo más. Tiene múltiples
utilidades, el manejo de funciones. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, podrían crear de una manera muy sencilla en una aplicación una función que genera algún tipo de mensaje de error, por ejemplo, y ustedes solamente le ponen o le envían el mensaje de error que quieren que muestre, ¿sí? Vamos a suponer que esa función que ustedes crearon le da cierto formato a una ventana o a un texto, lo ponen rojo, subrayado, qué sé yo, con imprenta mayúscula y que haga un titileo de imagen, o sea, que prenda y apague, que cambie de colores. Todo ese código, si ustedes lo repiten en cada una de las partes donde su código les puede llegar a generar un error, van a ser 6, 7 líneas de código que la van a repetir n cantidad de veces. En cambio, si crean una función, en esa función, lo único que ustedes tendrían que hacerle es, cada vez que la llamen, enviarles el texto con el error y la función va a ser una función encapsulada y óptima porque la van a utilizar las veces que necesiten. ¿Sí? Pero bueno, era más o menos para refrescar. ¿Quieren que lo veamos de nuevo o más o menos le podemos cerrar este tema y pasar a otro? Escriban en el chat si no se animan. Por mí, estamos. Ok. Por mí ¿Qué también, más? profe. Sí, Bueno, por mí también. excelente. Bueno, estamos bien, bárbaro. Bueno, entonces voy a crear un proyecto nuevo. Sí, Eduardo, mientras me hago un mate. Nico, perdóname una consulta que justo se hizo un mini corte. Cuando decías que la última clase que hay un pequeño intervalo, un deceso, hay un... No, me refiero a que como yo aplicaba las clases de Java, las vamos a dividir como en dos bloques. Ah, está. Todo lo que es la parte de objetos y la parte de programación más dura y básica, y después vamos a una parte más web. Ah, listo, listo. La semana Listo, que viene vemos manejo de excepciones y algunas cositas que nos van a quedar ahí dando vueltas, y ya después nos metemos con la parte web. listo, bárbaro. Mil gracias, Nico. Y nada, las clases no sé cuándo terminan, pregunto mañana, pero calculo que durante julio, calculo que a mediados de julio, una cosa así, deben terminar las clases. Bueno, entonces esto lo voy a cerrar y voy a crear un nuevo proyecto para que no se mezcle más que nada, ¿no? File, New Project, Java Application y le vamos a poner proyecto 03-22026. Source Package, hacemos siempre lo mismo, creamos un nuevo Source Packages. Acá le vamos a poner ya diferente, acá le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner clases en plural. Voy a eliminar esto. Esperen que tengo un proyectito acá armado con lo que vamos a hacer hoy. Lo más importante es que se entienda un poco a lo que vamos a trabajar. Bueno, a ver. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Clase persona, ok. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en este nuevo proyecto, vamos a trabajar con programación orientada a objetos. No sé si alguno de ustedes ya habrá trabajado con algo similar. La programación orientada a objetos lo que nos va a permitir es que el código que nosotros desarrollemos, que algo ya vimos o entendimos con funciones, es que sea reutilizable, organizado y fácil de mantener durante el tiempo, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon la palabra don't repeat yourself, no repetirse a ustedes mismos. La idea es eso, cuando ustedes trabajan con programación orientada a objetos, de evitar duplicar el código. Si ustedes una línea de una, dos o tres líneas de código, las repiten n determinada cantidad de veces dentro de su código, es que algo está mal. No quiere decir que por alguna cuestión no lo deban hacer así o por un tema de practicidad se haga así, o bueno, nos va a pasar a todos o les va a pasar a ustedes que se van a encontrar con código que ustedes no hicieron y refactorizar todo el código o hacer un parche
va a ser más práctico hacer el parche que refactorizar todo. Así que no quiero decir que esté mal, pero sí que algo no se hizo bien en algún momento. Si nosotros lo tenemos que hacer de cero, tenemos que evitar que eso suceda, ¿sí? Entonces, para eso existe la programación orientada a objetos. Lo primero que vamos a hacer hoy es vamos a tratar de definir que cuando hablamos de objetos, qué es una clase, qué es un objeto y qué es una instancia, ¿sí? Una clase, en pocas palabras, va a ser un tipo de dato, como lo es un entero, como lo es un float, como lo es un date, como lo es un string, pero más complejo, ¿sí? Va a tener otras particularidades. Esa clase, dicho de una manera muy sencilla, va a ser un molde, y a partir de ese molde se van a generar objetos que van a ser exactamente iguales entre sí, cada uno de esos objetos, a no ser que después veamos alguna particularidad específica, pero en principio esos objetos van a ser iguales entre sí y van a tener esos objetos que se crean a partir de esa clase, lo que se llaman atributos y lo que se llaman métodos, ¿sí? Los atributos van a ser las variables que van a formar parte de ese objeto y los métodos van a ser las funciones que van a ser parte de ese objeto, ¿sí? Nosotros, como para arrancar un ejemplo bien sencillo de entender, vamos a pensar lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos una empresa X, donde yo voy a tener diferentes tablas, o voy a almacenar la información. No vamos a hablar de tablas porque vamos a llevar la base de datos y no es la idea. Donde yo voy a almacenar la información de diferentes personas, ¿sí? Cada una de esas personas va a tener un rol específico dentro de la empresa, ¿sí? Y vamos a separarlo de la siguiente manera. Yo voy a tener personas que pueden ser mis empleados, que van a tener un conjunto de datos personales, pero a su vez van a tener datos específicos al ser empleados, no sé, puesto, legajo, sueldo, ¿sí? Dentro de esas personas que yo voy a almacenar, voy a tener, por ejemplo, se me ocurre, los hijos de mis empleados. ¿Por qué necesito ese dato? Y por un tema de salario familiar. Yo necesito saber quiénes son los hijos de mis empleados para poder yo pagarles un salario familiar a mis empleados. Entonces, si yo tuviese esos datos de esas personas almacenados, no tendría mucho sentido que yo le ponga un legajo, un sueldo y un puesto, porque no es un empleado, es un hijo de un empleado. Yo podría tener, por ejemplo, supongamos, profesionales que trabajan para mi empresa, abogados, contadores, ingenieros, ¿sí? Que no son mis empleados. Van a tener un honorario, sí, pero no van a tener un legajo porque no son mis empleados. Podrían llegar a tener, no sé, qué sé yo, no se me ocurre ahora qué datos podrían tener, aparte del honorario, pero podrían tener algún dato en particular solamente por ser un profesional independiente. Podría yo tener proveedores, ¿sí? Que los proveedores no son mis empleados, no son profesionales independientes, y tampoco son los hijos de mis empleados, pero yo los tengo almacenados con alguna información específica que podría llegar a ser la empresa contratante, no sé, la zona de distribución, los horarios que maneja el proveedor, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Pero ¿qué pasa? Todos estos tipos de personas que yo estoy mencionando van a tener datos en común entre sí. ¿Sí? Si yo quiero almacenar la información de todas esas personas, yo voy a necesitar, por ejemplo, no sé, el DNI, el nombre, el apellido, el domicilio o todos los datos personales que se me ocurran. Y después, en función de lo que yo vaya necesitando de cada una de las personas, del rol que ocupe, voy a crear objetos con otras particularidades que el general, que va a ser el de tipo persona. Pero yo lo que voy a hacer es voy a definir un objeto padre,
¿sí? O una clase, mejor dicho, una clase padre, que va a ser la que va a contener todas las generalidades de todos los objetos, o las clases, perdón, que yo después voy a crear. Yo lo que voy a hacer entonces es, voy a crear en un principio una clase que se va a llamar persona y le voy a poner las particularidades generales. Y después vamos a crear las distintas clases que van a formar parte de mis otros tipos de persona. Y vamos a ver cómo podemos mergear todo entre sí. Una definición de diccionario de lo que es un objeto, ¿sí? Es un objeto, es una instancia de una clase. Cuando hablamos de instanciar, estamos hablando de crear, ¿sí? Si yo instancio un objeto, quiere decir que estoy creando un nuevo objeto, ¿sí? Lo vamos a hacer con el operador new. Y cuando yo creo ahora un objeto, ustedes me van a decir a qué se parece. Vamos acá. Entonces, lo que voy a hacer es, dentro de mi cat bash que se llama clases, voy a crear un nuevo Java class. Este Java class le voy a poner persona. Por convenio, digamos, no sé si es un convenio que está estandarizado y es mundial, pero siempre las clases empiezan con la primera letra en mayúscula, ¿sí? Así lo van a encontrar normalmente, no sé si es un estándar de la industria, pero así lo van a encontrar. Creo mi clase persona y esta clase persona no va a tener un método main porque esta clase yo la voy a utilizar para algo específico. El jueves vamos a ver los métodos de acceso a estas clases, ¿sí? No se vuelvan locos ahora. Por ahora lo dejamos como que va a ser pública, ¿sí? Esta clase persona, yo le voy a definir los atributos. Los atributos van a ser los datos que yo voy a poder almacenar dentro de esta clase cuando cree un objeto. Yo le voy a decir que va a tener un public, string, nombre. Le voy a decir que va a tener un public, string, apellido, public, string, main y public, string, edad. ¿Sí? Todo esto que yo... No, string no. Acá, perdón, me equivoqué. Int. ¿Sí? Estos son datos que a mí se me ocurren como para ir creando una clase, ¿sí? Podría tener más cosas. Entonces yo acabo de crear una clase que va a tener estos atributos, ¿sí? Entonces, todavía no creé ningún método, simplemente los atributos que va a tener. Vamos a ver cómo creamos un objeto a partir de esta clase. Entonces, ahora sí, yo lo que voy a hacer es voy a venir de nuevo a mi paquete y voy a crear una nueva Java class. Y acá le voy a poner de nombre, vamos a hacer así, Java, ahí, herencia, después vemos el concepto de herencia, y tenemos otra clase. Lo que pasa es que a esta sí le vamos a crear un método main, porque desde acá vamos a trabajar. Public, static, void, main, string, args. Acá, perdón. Bueno, y a partir de acá vamos a trabajar. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es voy a crear un nuevo objeto a partir de esta clase persona que está acá. Vean que si yo metí todo adentro del mismo cat bash, adentro de este paquete que está acá, yo puedo decir acá, persona, esta es la clase, ¿sí? Le pongo un nombre, P1 igual new persona. Y vean qué es lo que me hizo, qué particularidad tiene como para hacer una analogía con lo que veníamos viendo. Me está diciendo que esto es un warning porque yo estoy creando un objeto que no estoy utilizando. O sea que lo está entendiendo como si fuese una variable. Me está diciendo creaste una variable barra objeto en este caso
que no estás utilizando, que está al cohete, ¿sí? Entonces, de esta manera se instancia, esa es la palabra clave, un objeto. Instanciar igual crear, pero vamos a empezar a hablar con propiedad. Entonces yo puedo instanciar los objetos que a mí se me ocurren. No sé, Pepito. Puedo crear un objeto que se llame persona 2. Puedo crear un objeto que se llame algún nombre, ¿sí? Lo que a ustedes se les ocurra. Mientras no se repita, no hay problema. ¿Por qué no se puede repetir? De la misma manera que una variable. Yo no puedo poner el mismo nombre a dos objetos. ¿Sí? Entonces, hasta acá, lo único que hicimos fue crear objetos a partir de una clase ya creada. Tengan en cuenta, a lo que me olvidé, cuando ustedes crean una clase, que el nombre de la clase tiene que tener el mismo nombre del archivo .java. Si yo esta clase que está acá, en este lugar se me ocurre ponerle persona 1, me marca error, ¿sí? Entonces, el nombre de la clase tiene que tener el mismo nombre del archivo, ¿sí? Esto yo lo voy a guardar. Si yo esto lo ejecuto, me dice que está bien, que voy a seleccionar esa clase. Me buildea la aplicación sin pena ni gloria, ¿sí? Simplemente la buildea, no hay ningún error. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Yo creé los objetos que están acá, 4. Vamos a agarrar cualquiera. El primero, P1. Si yo agarro y digo P1, punto, miren lo que me trae. En verde, me trae los atributos de ese objeto, ¿sí? Apellido, edad, nombre, email. Y yo le puedo decir que nombre es igual a Nicolás. P1, punto, apellido, igual le puedo decir que es Fernández. P1, punto, edad, no, mail venía primero. Arroba gmail.com. Acá es punto y coma, perdón. Y P1, punto, que me falta, edad, es igual a 40. ¿Sí? Entonces, creé un objeto. Este objeto es un tipo de dato más complejo que puede guardar dentro de sí otros tipos de datos. Cuando nosotros trabajemos con un CRUD, nosotros vamos a utilizar objetos para de esa manera, a través del objeto, poder acceder a nuestra base de datos. Si nosotros vamos a crear una base de datos que va a tener en los datos personales 8 campos, el objeto que nosotros creamos va a tener 8 campos, para que a través de ese objeto yo pueda acceder a mi base de datos. Pero no importa, no viene al tema ahora, simplemente para que vayan viendo por dónde viene la mano. Entonces, creo el objeto, le asigno valores. Obviamente que si hago lo mismo con Pepito, con P2 o con nombre, con algún nombre va a funcionar de la misma manera, ¿sí? Volvamos a la clase persona. Entonces, yo creé un objeto que me va a permitir cargar estos datos. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a decirle que a mi clase persona les voy a crear, aparte de estas variables o estas propiedades, le voy a crear métodos. El método es una función que va a responder a la clase, y por lo cual cuando yo genere un objeto de esa clase, así como tengo disponibles nombre, apellido y email, voy a tener disponible esa función que a partir de ahora se va a llamar un método. Entonces le voy a decir que esta clase va a tener un método que va a ser público, que va a devolver un string y que se va a llamar imprimir. ¿Sí? ¿Por qué me marca un error? Vamos, que lo vimos recién. Por el return. Exactamente. Porque yo le estoy diciendo que este método va a devolver un string. Si yo le digo que va a devolver algo, tiene que sí o sí, dentro de sí, tener un return. Entonces, ¿qué le voy a decir que retorne? Le voy a decir que retorne. Acá voy a concatenar literal con
la propiedad que está acá arriba. Entonces le voy a decir que retorne nombre más nombre. Parece lo mismo, pero vean que esto es un literal. Va a escribir lo que dice acá, entre las dos comillas simples, dobles, más esto que está acá. Le voy a decir que deje un pequeño espacio para que no me pegue todo y imprima apellido, 2 puntos, más apellido, más mail, más mail, más, por último, edad, vamos a ponerlo con mayúscula, más edad, ¿sí? Está mal, edad, así es. ¿Ok? Almaceno. Bueno, entonces, ahora yo tengo un método. ¿De dónde llamo este método? Vean que si yo hago esto, P1, punto, ahora tengo en verde las propiedades que yo tenía, o sea, las variables, y ahora tengo en negrito acá un método que se llama imprimir, que claramente no es propio del lenguaje porque se llama imprimir. Si yo le pudiera puesto también Pepito, la tengo con Pepito, se llamaría así. Este método, si yo lo imprimo así, no me va a generar ningún error, pero vamos a pensar por qué no hace nada. Yo ejecuto, me buildió la operación sin ningún problema, digo la aplicación, pero no hizo absolutamente nada. Pensemos, ¿por qué este método, que yo lo llamo y claramente responde, no hace absolutamente nada? A pesar de que tengo un return acá. Porque me está devolviendo solamente una cadena de string, un string. ¿Cómo hago yo un string para mostrarlo por pantalla? Con println. Exactamente. Entonces yo le tengo que decir south p1.imprimir. Probemos ahora. Y ahí me imprimió toda la cadena completa. Nicolás, apellido, perdón, nombre, apellido, mail y edad. ¿Sí? Método sencillo igual, ¿eh? Vamos a hacer algo todavía más sencillo. ¿Cómo haríamos nosotros para que el método directamente me imprima todos los datos que están acá? Que lo haga el método, que yo no tenga que ponerle un south. ¿Qué deberíamos hacer? Y al método le pones el sub. Claro. Si yo hago esto, entonces vamos a crear otro. Imprimir 2. ¿Por qué me tira error? Por el string que tenés ahí. Deberías poner el void. Pongo el void. ¿Sí? Y acá le pongo un south. Y falta una paréntesis ahí, me parece. Acá hay un paréntesis que lo robé. Ahí está. Ahora sí, y ahora me sobra uno. Y acá, listo, cerró ahí. Entonces ahora tengo dos métodos. Si yo me vengo acá, vamos a hacerlo 2 veces. Entonces, esto sabemos que no funciona así. Entonces ahora yo voy a llamar a P1 punto y ahora tengo que imprimir 2. A su vez, vean que de la parte derecha me está indicando el tipo de dato que devuelve. Este devuelve una string, este no devuelve nada. Corro. Y ahí está, ahí me lo imprimió 2 veces. Ahora, si yo quisiese, en lugar tanto métodos como atributos, los tengo disponibles para todos mis objetos. Vean que si yo agarro y le digo Pepito, punto, Pepito con mayúscula, lo puse acá. Bueno, es un error conceptual esto, pero no lo voy a cambiar ahora. Pepito, punto, tengo lo mismo que el otro, tengo los tipos de datos que yo puedo ir cargando y tengo también disponibles los 2 métodos. ¿Sí? Si yo le voy poniendo los datos a todo, debería funcionar sin ningún problema. Bueno,
¿Se entendió más o menos este primer ejemplo de clase? Esto es una clase, estos son sus atributos y estos son tus métodos. ¿Sí? Miren que después se va poniendo más complejos, lo que vamos a ir viendo. Desde acá lo que hicimos nosotros fue creamos 4 objetos diferentes del mismo tipo, de la clase persona, y le dimos valores a uno, a P1, y después utilizamos sus 2 métodos, el que se llama imprimir y el que se llama imprimir 2. Yo les dije algo que ustedes me pueden hacer una semejanza al ejercicio anterior. ¿A qué se parece esto? Lo que vimos en el ejercicio anterior hace un ratito. No a las funciones, a algo más que vimos. ¿Se acuerdan? ¿A lo del scan? Exactamente. Vean lo siguiente. Si yo me vengo acá, un toquecito. Se parece mucho. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es escáner? Un objeto. No, este sería el objeto. Ah, una clase. Escáner es una clase. Escáner es una clase que tiene métodos, ¿sí? Y que tiene atributos. Entonces, next int tiene paréntesis. ¿Qué sería de la clase scanner? ¿La función? Exactamente, pero se llama método. Acuérdense, cuando hablamos de objeto, es método. Es lo que vos decís, pero acá se llama método cuando estamos trabajando con objetos. Pero sí, es exactamente eso. Volvamos acá entonces. Simplemente para hacer una analogía. Bueno, vamos a ver un concepto que no es difícil en un ejemplo sencillo. Cuando es más complejo, se puede complicar un poco. Entonces, nuestra clase persona, nosotros la podemos utilizar, ¿sí? Ahora, pensemos lo siguiente. En el ejemplo que yo les dije hipotético, ¿cuándo vamos a crear, o piensen ustedes lo que se les ocurra, en qué momento vamos a utilizar un objeto del tipo persona? Nosotros dijimos que íbamos a tener empleados, personal contratado, hijos de empleados, proveedores. ¿En qué momento vamos a crear un objeto del tipo persona? Cuando ingresa un empleado. Pero es una persona, está bien, pero es un empleado. O sea, va a tener cosas de persona, pero es un empleado. Entonces, en este hipotético caso que yo les estoy, digamos, comentando en el aire, nosotros no vamos a crear objetos del tipo persona, porque cada persona que entre va a tener definido un rol, y ese rol se lo vamos a dar nosotros. Vamos a hacer el ejemplo y va a resultar más claro entonces. Volvamos a este ejemplo que está acá, y yo le voy a decir que voy a crear una nueva Java class y le voy a poner empleado, ¿sí? Entonces, vamos a tirar un poco de fruta acá. Nosotros vamos a decir que este objeto del tipo empleado va a tener, por ejemplo, no sé, ¿qué puede tener? Legajo, ¿sí? Le vamos a decir public int legajo, public string puesto y public, no sé, doble salario, ¿sí? Ok, hasta ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Si yo vengo acá, tengo objetos del tipo persona, y ahora, yo como está dentro de mi misma Java class, ¿sí? Los 3 clases están adentro del mismo paquete, yo le voy a poder decir que empleado, ¿sí? No sé, mp1 es igual a new empleado. ¿Cómo lo puse? Que me está marcando error. ¿Qué hice? ¿Me equivoqué con algo?
Los paréntesis después de empleado al final. Ay, sí, qué pavote, tenés razón. Gracias. Ahí está. Bueno, entonces, ahora yo tengo un objeto del tipo empleado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo me vengo a cargarle datos a este objeto tiene puesto, tiene legajo y tiene salario, ¿sí? No me sirve a mí porque yo necesito que tenga estos datos, pero también que tenga estos datos. Si yo agarro y hago esto, ¿funcionar? Funcionaría. Porque si yo me vengo acá, tengo todo lo que necesito. Pero ¿qué dijimos nosotros cuando arrancamos con la clase? Que deberíamos, de todas las formas posibles, evitar reescribir el código que encima nosotros mismos creamos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la programación orientada a objetos? Lo que se conoce como herencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir la herencia? Que yo tengo una manera de a partir de una clase ir generando otras que hereden todo lo de su clase padre. ¿Cómo haríamos esto? Me voy a venir a clase empleado, que es la clase que va a ser la hija de esta, y le voy a agregar extend persona. ¿Sí? Nada más por ahora. Y ahora yo voy a venir acá, perdón, y me voy a fijar. Creé un objeto del tipo empleado que tiene EMP, que se llama EMP1, podríamos ponerle empleado 1, no sé, como ustedes quieran. Pero miren lo siguiente. Si yo escribo EMP1 punto, ahora yo tengo en verde oscuro las variables o propiedades que son propias de la clase empleado y en un verde más clarito las propiedades que son de la clase persona. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo Sí, sí. podría cargarle, por ejemplo, a mi empleado 1, vamos a ponerle un nombre, Pedro nada más, vamos a ponerle mp1 punto, vamos a decir que va a tener un legajo igual 438 y un puesto que va a ser analista, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Dije que mi clase empleado hereda de persona, ¿sí? La herencia siempre es para abajo. Empleado hereda de persona. Persona no hereda de empleado, ¿sí? Parece un juego de palabras, pero es bastante común que se puedan llegar a confundir con eso. Si yo creo de nuevo una clase persona, un objeto persona, N3 punto, ¿qué tiene? Apellido, edad, mail y nombre, ¿sí? No tiene las propiedades de empleado, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es importante que eso quede claro. Cuando yo hago herencia, la herencia es descendente, empleado hereda de persona, no viceversa, ¿sí? Téngalo presente porque eso puede confundir un poco. Entonces, mp1 punto, esperen que quería ver una cosa, ¿qué más podemos ver acá? Estaba haciendo un ejemplo bastante sencillo de esto y vamos a hacer una cosa más. Bueno, más o menos hasta acá, ¿se entiende? Más o menos. Sé que puede ser complicado o son algunos conceptos nuevos, pero son los más comunes. Entonces, vamos a hacer algo más. Me voy a venir a empleado, ¿sí? Y yo le voy a decir a empleado que va a tener un método, ¿sí? Que se va a llamar public prueba public void prueba, ¿sí? No me genera ningún tipo de
advertencia de nada. Va a ser un método que va a ser propio de empleado. Como yo dije, si empleado hereda de persona, persona va a tener disponible este método prueba. No. No, ¿sí? Recuerden eso, no hay herencia para arriba, siempre descendente. Pero si yo vengo y le digo, vamos a ver qué pasa acá. Me está generando un error. ¿Por qué me genera un error? Porque yo tengo un método que se llama imprimir en persona. Y si empleado hereda de persona, hereda sus propiedades. ¿Y qué más hereda? Sus métodos. Si hereda sus propiedades, hereda sus métodos. O sea, hereda Y todo. los métodos, ¿no? Sí. Imprimir. Cualquier cosa puse. Empleado, punto. Imprimir. Guardo. Pedro y analista, ¿sí? Pero me olvidé, me acordé de algo, perdón. Teníamos que usar el imprimir 2 acá. ¿Sí? Porque el imprimir lo teníamos que poner dentro de un south, recuerden eso. Yo le digo south, pero es un print line. Ahí me lo imprimió. Pero me imprimió Pedro nada más. ¿Sí? ¿Por qué me imprimió Pedro nada más? Porque este método, imprimir 2, que yo lo tengo disponible en empleado perfectamente. Si yo me vengo a persona a ver qué es lo que heredó este método que me imprime nombre, apellido, mail y edad. Pero empleado, aparte de nombre, apellido, mail y edad, tiene legajo, tiene puesto y no me acuerdo, y tiene sueldo. Entonces, yo lo que puedo hacer es, me puedo venir a empleado 2, perdón, a empleado, voy a decirle que va a tener un public, void, imprimir 2, ¿sí? Me va a marcar un error, pero yo le voy a decir que este método que está acá, yo lo voy a sobreescribir. Entonces, es igual public, esperen que estoy viendo si es exactamente igual. Public. Ahora sí, me faltaban los paréntesis. Entonces, me va a decir que le agregue una anotación. Esperen que no me acuerdo cómo se agregaba. Override annotation. Ahí está. ¿Sí? Esto es una anotación. ¿Qué quiere decir esto? Que le estoy avisando al lenguaje que yo ya sé que existe este método en la clase heredada, pero yo la voy a sobreescribir. Entonces me voy a traer exactamente lo mismo. Acá este endpoint no va. Me voy a traer lo mismo a este método que está acá, pero yo le voy a agregar más legajo, vamos a poner. Le podríamos poner todo, ¿sí? Pero le voy a poner este nada más. Guardo. Voy a ejecutar esto de nuevo. Y ahí me imprimió, ¿sí? Pedro, apellido null, mail null, edad 0 porque no la agregué, pero el legajo me imprimió 438, ¿sí? Yo puedo heredar todo lo que quiera para abajo. Puedo heredar en horizontal, digamos, ¿sí? Pero no puedo heredar para arriba. Es la única limitante que tiene, ¿sí? Bueno, hay algunos conceptos más todavía para ver de programación orientada a objetos, pero me parece que esto fue como bastante por una clase. A mí me gustaría que traten de verlo, ¿sí? No sé si Git me deja subir el proyecto así completo, pero por lo menos le subo las clases. Ahora me voy a fijar porque ayer cuando quise subir el de la otra comisión me tiró algunos errores. Pero voy a tratar de subir aunque sea las clases como para que las tengan, ¿sí? Pero traten estos días, en la medida de lo posible, yo sé que todos estamos con un montón de cosas,
pero son conceptos nuevos y que hay que aprenderlos bien. Así que si pueden, traten de